Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá. Y hoy estamos en una edición especial de nuestro podcast, así que los invito, los que quieran escuchar esto, es una versión en vivo en realidad, con video del podcast Algo para Contar, y me encuentro con Iván Campuzano, que ustedes ya lo habrán escuchado algunas veces acá, ¿no? ¿Cómo andás, Iván? Buenas, Martín. Un placer volver a estar aquí con todos vosotros en Clave Bursátil. Muchas gracias, y vos estás en Madrid, ¿no? Efectivamente, ya estamos aquí en pleno invierno, en pleno mes de noviembre, pasando frío, pues contrario, así que consideraros unos auténticos privilegiados. Sí, así es, somos unos privilegiados. ¿Y qué hora es ahí en Madrid en este momento? Aquí son las 7:10 ya de la tarde, 5 horitas de diferencia que se notan bastante. Si girase la webcam ahora mismo no se vería nada de la calle, ya está todo completamente oscuro, o sea que bueno, cambia mucho, cambia mucho. La última vez que hablamos pasaban muchas cosas en el mundo y hoy siguen pasando, pero han cambiado algunos. Nosotros desde acá nos interesa bastante Europa, pero en lo que es económico, bursátil y demás, no solemos enterarnos mucho de los temas que pasan. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con el tema de inflación, tasas de interés, los commodities, el oro, las monedas. Entre la última vez que hablamos y esta vez, creo que algo de lo que más me llamó la atención fue que en el momento que la Reserva Federal de Estados Unidos estaba aplicando su política más agresiva, ¿viste? Especialmente cuando fue el simposio de Jackson Hole, Powell ahí desplegó su discurso más duro. Vamos a subir los tipos de interés, lo que sea necesario sin límites. No sabemos por cuánto tiempo, como que
no hay límite para el ajuste que estamos haciendo. Ya vimos ahí que, bueno, las bolsas marcaron nuevos mínimos y el DXY se fue a niveles muy altos, ya venía subiendo y subiendo, pero en el medio de eso y en un horario raro para Argentina porque estábamos todos durmiendo, pasó con el Banco de Inglaterra. La libra esterlina no sé si llegó a ponerse 1 a 1 con el dólar, una cosa muy extraña, y parece que el Banco de Inglaterra salió a hacer quantitative easing de repente, y finalmente renunció la primer ministro que había asumido pocos días antes. Entonces, te quería preguntar, ¿qué fue todo ese episodio? Porque esto yo que te mencioné son algunos puntos que vimos nosotros, pero la foto completa o la película, ¿qué fue lo que pasó en este contexto, ¿no? de ajuste de bancos centrales? ¿Y qué pasó en particular con Inglaterra? Bueno, pues por empezar con lo de Inglaterra, y que yo me imagino que muchos de vosotros, porque al final, pues bueno, igual que a mí me pasa con las noticias de la mayoría de los países de Latinoamérica, me llegan pequeñas trazas de información, ¿no? Y en este caso, por explicar de Reino Unido, tenemos que llevarlo a primero definir el contexto. El contexto es que Reino Unido venía con ya problemas muy importantes después del Brexit y venía con problemas a la hora de encontrar, venía con problemas de que la pobreza iba aumentando año a año y que aumentaba la desigualdad en Reino Unido. ¿Eso qué provocó? Pues provocó una difícil situación después de la pandemia del COVID. Cuando ocurrió el COVID, el primer ministro Johnson pues se le pilló haciendo fiestas en Downing Street y por lo tanto pues se le obligó a renunciar. Entonces, cuando renunció Johnson, pues pensaron, ¿no?, que Liz Truss pues iba a ser una idónea y lejos de lo contrario, pues ha sido la primera ministra más breve de toda la historia de Reino Unido, ¿no? Sorpresas que uno se lleva en la vida. Y en esa brevedad de gobierno, ¿qué es lo que ocurrió? Bien, ella lo copiar el modelo de Margaret Thatcher, es decir, quería bajar los impuestos de una manera masiva y con esa idea de liberalismo británico pensaban que pues bajando los impuestos iban a poder atraer empresas, al atraer la riqueza. Eso suena muy bien, pero uno puede permitirse bajar, y aquí es donde entra el problema de la cuestión, uno se puede permitir bajar los impuestos cuando no tiene unos gastos disparados. Hemos de recordar países del mundo, y sin excepción, después de la pandemia del COVID han visto como el déficit, es decir, la diferencia entre lo que ingresan vía impuestos y lo que gastan en, yo qué sé, sanidad, educación, defensa, pues muchísimo. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que Reino Unido tenía ya un déficit de por sí de cerca de 40.000 millones de libras al año, que es una auténtica barbaridad de dinero. ¿Qué pasa? Que con este plan de recortes de impuestos, pues podrían llegar a cerca de 70 o 80.000 millones de euros al año. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que muchos inversores internacionales, con buen criterio, pensaron, oye, si esta señora baja los impuestos, no baja el gasto público, lo va a financiar vía deuda. Si lo financia vía deuda, le va a tocar imprimir más libras. Entonces, si imprime más libras, la libra va a valer menos. Eso era uno de los principales motivos por los cuales la libra empezó a caer. El único. Al final, una divisa cae primero porque se emite mucha moneda y eso es lo que vemos que ocurre, por ejemplo, en países con alta inflación, véase Venezuela, el caso de Argentina que os voy a contar y en general esto es lo que acabamos viendo en Reino Unido. Pero también hay otro factor que es la confianza. Por ejemplo, los americanos han impreso muchísima moneda estos últimos años, pero también tienen muchísima confianza. Entonces, bueno, se queda más o menos equilibrado el dólar. ¿Qué es lo que ocurrió? Confianza era mínima porque dice, oye, yo tengo letras del Tesoro, tengo bonos del Tesoro, es decir, esa deuda no solamente la tiene el Estado, sino que hay alguien que se la compra. ¿Cómo vas a pensar tú que el Estado te va a devolver el dinero si no deuda, deuda y deuda? Es decir, perdieron la confianza y perdieron los ingresos y encima pensaban emitir muchísima deuda. Es decir, la tormenta perfecta, desconfianza y pensar que tu moneda pues no sirve para nada. Con esa situación, pues llegamos a lo que comentaste, es que la libra contra el dólar llegó en un momento dado a estar casi en la paridad. De hecho, sí que lo estuvo en el 1,01, ¿no? Para ser
exactos, de que valía casi que parecía totalmente ilógico e irreal, pero acabó ocurriendo por una muy mala gestión de los británicos, por una muy temeraria decisión del ministro de Finanzas, pero luego, ¿qué hacer? Pues bueno, pues han cambiado el presidente del país y en este caso, pues lo que ha dado orden es al Banco Central de Inglaterra, al Banco de Inglaterra, de subir los tipos de interés, y aquí ya te lo hilo con todo lo que ha ocurrido en el resto de bancos centrales, decidido subir los tipos de interés con su mayor subida de toda la historia. Entonces, digamos que han pasado de ser ultralaxos a ser ultraortodoxos, ¿no? Y esos cambios, pues bueno, pues se notan, ¿no? En el valor de, pues la libra ya contra el dólar, pues esta mañana pues casi vale 1,2, ¿no? Es decir, un 20% más que aquel fatídico día. Entonces, bueno, las cosas se van encauzando. Ahora bien, la lucha contra la inflación. Todos tienen inflación y, de hecho, por ejemplo, el caso de España, concretamente, estamos pues ya finalizando el año y podemos ver como la mayoría de productos, pues de una manera o de otra, tienen pues una inflación superior al 10%. De hecho, el caso de la alimentación o el caso de la energía es de lo más importante que nos ha ocurrido, pero podemos verlo en cualquiera de nuestras materias primas, cualquier producto que necesitemos para la construcción, para el aseo personal, para lo que necesitemos. Entonces, digamos que hay muchas diferencias entre, por ejemplo, la inflación que hay en Estados Unidos, la inflación que hay en Europa, la inflación que puede haber en China, etcétera. Es decir, que es aunque todos hablemos de inflación, tenemos ni el mismo problema por el cual se genera inflación, ni tampoco tenemos que aplicar las mismas soluciones. Por eso me hace mucha gracia cuando escucho a muchos políticos decir, no, pero es que Estados Unidos están haciendo esto. Y bueno, pues es que está en pleno empleo. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Estados Unidos tiene energía propia por su cuenta para autoabastecerse. En Europa eso es totalmente distinto. Pero, por ejemplo, en China ocurre algo también tienen inflación y en Latinoamérica, pues son también problemas distintos, ¿no? Por lo tanto, aunque todo el mundo piense que la inflación se soluciona subiendo los tipos de interés, eso no es real. Eso depende mucho de la situación de cada país y ya. Si le interesa algo al público de los que nos están escuchando de clave bursátil, pues yo encantado, ¿no? De si hay algún país por ahí que alguno tenga especial interés que hablemos de la inflación o de qué es lo que yo pienso, ¿no? Que se debería hacer, yo encantado, Martín. Bueno, te hago algunas preguntas sobre lo que estamos hablando ahora. Primero, más en lo más llano, ¿no? Nosotros acá estamos acostumbrados a la inflación, entonces no nos sorprende nada. O sea, cuando vos vas a comprar algo, es medio gracioso, pero vos vas a comprar algo poco habitual. Por ejemplo, cuando estás haciendo un arreglo de tu casa, te pide el albañil algún material que uno no está acostumbrado a manejar. Un cemento, uno va a comprar. Te pueden decir 500, 1000, 1500, 2000, 3000 y vos pagás y lo agarrás. Pero si te dicen 500, pagás. Y ninguno de los dos te parece ni caro ni barato porque no hay un parámetro nominal de qué debería valer algo en pesos, ¿no? Entonces en Argentina no se puede tomar en cuenta, pero en España, ¿hay algo que vos hayas pagado, por ejemplo, algún servicio público o la gasolina o alguna comida normal, algo que realmente, porque acá nos dicen que acá en la política suele usar esto, tenemos nosotros tranquilos, porque en España, por ejemplo, le vino la boleta de luz que vale más caro que un sueldo o algo así, como, ¿realmente a vos te pasa eso allá o es una exageración de los políticos de usarlos a ustedes de excusa? A ver, siempre se nos ha utilizado a los españoles como excusa para todo. O sea, de hecho, yo el otro día estaba escuchando a vuestro presidente, ¿no? Que estaba más preocupado por el Mundial de Fútbol que por la crisis económica que sufrís en Argentina, ¿no? Y lo cual a mí me da mucha lástima, sobre todo porque, pues bueno, pues que los jugadores jueguen al fútbol y que él se dedique a hacer política y a solucionar el problema a los argentinos. Yo creo que el orden de prioridades de cada uno tiene que estar en su sitio. Luego ya, pues cada uno... Yo no me meto en lo que la gente vota o deja de votar en Argentina, pero debería hacer de pensar. Cosas de mi día respecto al tema de la energía.
Lo primero de todo, como he dicho, la inflación en cada uno de los países pues viene dada por motivos muy distintos. Por ejemplo, en España está en el 7,6%, pero en Alemania está en el 10,4%. ¿Por qué? Porque a ellos les afecta más de la energía. A nosotros nos afecta más el ámbito de la alimentación. En Argentina yo me imagino que el ámbito de la alimentación pues no tendrá tanto peso en la inflación como pudieran tener, por ejemplo, el exceso de masa monetaria que se ha impreso durante todos estos políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay grandes diferencias en la inflación. Concretamente en España, por poner un ejemplo, a mí todos los meses me pasan una factura de 200 euros de luz, ¿vale? Más o menos, luz, gas. Claro, si nos ponemos a pensar, pues pudiera parecer mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que el sueldo promedio en España son unos 1.100 euros, 1.200 euros. ¿Es caro? Sí. ¿Antes era más barato? También. Yo, por ejemplo, por hacer un poco una comparativa, yo de la factura de la luz al mes pagaba unos 110 euros, más o menos. Ahora pago 200. ¿Se ha duplicado? Sí, se ha duplicado el precio de la energía. Por ejemplo, un café, lo más habitual que cualquiera de nosotros se toma. Pues antes pagaba 1,20 € y ahora pago 2,10 €. Casi se ha duplicado. Y al final son cosas del día a día, que yo sé que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, que me dices allí, no hay un precio de referencia. Ves que cosas tan básicas, cosas de tu día a día, cosas que tú vas viendo poco a poco cómo aumenta el precio, pues te acabas dando cuenta de que la inflación es un problema que no es fácil de combatir porque ¿cuál es la situación? Es que mucha gente piensa, bueno, si el gobierno hiciera esto, se solucionará la inflación. Y yo me pongo a pensar, ¿no hay gente más inteligente que nosotros que estará pensando cómo solucionar la inflación y todavía no ha encontrado una solución? Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que al final al ciudadano promedio, a todos los argentinos, a todos los españoles, la inflación nos ha afectado más o menos. Pero al final yo creo que de cara a la subida de sueldos, que también es lo más... Dices, bueno, si sube la inflación un 10%, pero a ti te sube un 8%, realmente estás perdiendo un 2%. El problema es que en muchos países estamos viendo cómo, por ejemplo, el caso de España, la inflación sube un 7,5% y los sueldos no llegan al 3%. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo es muy importante. Y entonces, sí, con la inflación nos estamos empobreciendo. Los estados por sí solos no pueden tomar muchas veces soluciones y si se toman soluciones, pues son muy sangrantes. Claro. Bueno, entonces hay una duplicación. Entiendo que al que gana 1.000 o 1.200 le debe hacer mucha dificultad, porque Sí. también debe tener el alquiler. Entonces acá también la inflación pasa esto. Hay mucho más desigualdad en Argentina. Entonces, las personas que están en la parte más baja de la pirámide social, el paquete de arroz o el alimento básico representa su economía diaria y sus ingresos son en pesos. Entonces la suba de ese paquete de arroz le golpea mucho en su bolsillo. En cambio, el que está en la otra parte de la pirámide, como hay bastante desigualdad y tiene ingresos exterior, tiene ingresos relacionados a la divisa, porque si trabaja en algo que tiene que ver con exportación, gana en dólares o asociado a los dólares, o el que es empresario, entonces tiene poder de ajustar sus precios al alza. Esa inflación, la parte superior de la pirámide tiene más recursos para recomponer su poder adquisitivo frente a la inflación, pero la parte baja no tiene recursos porque no puede decidir una suba de su salario, tiene que ir detrás, ¿no?, en todas las protestas o lo que haya, y ese paquete de arroz le impacta mucho más en su sueldo pequeño. Entonces, bueno, es muy diferente la dinámica, pero entiendo que esta suba de 110 para alguien que gana 10.000 es poco, pero para alguien Claro. que gana 1.000 es mucho. Eso en lo cotidiano, De ¿no? hecho, fíjate, no sé si ocurrirá esto mismo allí sobre todo esto ocurre en las capitales, ¿no? Y es un problema que está bastante en Europa, que es el tema del costo del alquiler. Porque, por ejemplo, hay sitios de España, las Islas Baleares, ¿no?, que muchos conoceréis, Mallorca, Ibiza, Formentera, pues el promedio de un joven que quiere independizarse en esas islas para vivir le supondría el 95% de su sueldo. Entonces, pregúntate tú, Martín, ¿qué joven está dispuesto a independizarse o a irse de... O incluso esto pasa, ¿no?, en Barcelona, en Madrid, no al 95%, pero al 70% de su sueldo o al 60% muchas veces
solamente para el alquiler, cómo un joven se puede independizar, cómo un joven la inflación. También esto ha ocurrido en la vivienda, de una manera, como digo, que dime tú quién se independiza cuando tiene que dedicarle solamente el 95% de su sueldo al alquiler. Pues yo creo que es una auténtica locura. No sé si eso mismo ocurre en Argentina. Es uno de los problemas más importantes que hay actualmente en las capitales. Sí, sí, en Argentina también sucede, pero yo creo que tiene algunas características que son más inexplicables porque Europa tiene un también de que no es un lugar tan extenso en nivel de territorio y es muy antiguo, entonces tiene sociedades grandes en espacios pequeños en comparación de Argentina que tiene sociedades pequeñas en lugares gigantes, pero que las personas se en torno a las capitales y se forman estos cordones de pobreza alrededor de las capitales, de personas que tratan de acercarse a las capitales para tratar de conseguir trabajos o algo, porque hay actividad económica. En las zonas rurales no hay esta actividad y por eso van ahí. Pero yo creo que eso tendría que ser más una política de Estado de que el Estado logre desarrollar o generar una inmigración interna, de descomprimir estos conglomerados así de personas, ¿no? Creo que ahí te perdimos, Iván. Ah, ahí estás No, otra vez. se ha ido un segundo, no me preguntes el por qué. Ah. Bueno, che, te quería, cambiando del tema contar el episodio del Banco Central en Inglaterra, ¿no? Y diferencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene un déficit gigante desde hace décadas, pero tiene esta confianza, ¿no? Esta confianza que hace que monetice su déficit y siga, porque el mundo sigue demandando los dólares. Y aún así, todo lo que pasó, el dólar contra las otras monedas ha tenido este rally tan impresionante de lograr una paridad con el euro, con la libra esterlina. Y Argentina, donde tenemos el banco central más desconfiable del mundo, justo el contrario. Yo hubiera pensado que esa confianza que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene, por la cual no se devalúa el dólar frente. Yo pensé que el de Inglaterra también tenía ese, porque de hecho no es el Banco Central de Inglaterra el que inventó el sistema de los bancos centrales, no es como el primer banco central que creó esta de entidad de bancaria. Yo hasta lo tenía como más respetable aún que la Reserva Federal. Me llama la atención que tan rápido, ¿no? Como si fuera Argentina, dicen, uy, bajan los impuestos sin bajar el gasto. Salimos corriendo de los bonos argentinos. Eso pasa instantáneamente en Argentina. Pero en Inglaterra me llama mucho la atención. Puede ser que haya habido algún peligro sistema de pensiones de Inglaterra o algo relacionado con eso. Algo escuché, sí, que había un problema con el sistema de pensiones y los bonos. Claro. Precisamente porque parte de las... al final, cuando tú emites un bono como si eres siendo el Estado, cuando emites un bono es que emites deuda. La deuda puede ir para pensiones, puede ir para sanidad, puede ir para transportes. Aquí hay varios bonos que están ligados al pago de las pensiones. Al final, esos bonos los tiene que comprar alguien. Si no te los compran, difícilmente vas a poder pagar las pensiones, porque al final ese dinero, si nadie te lo da. Entonces, precisamente por todo ese motivo de la gente que no quería comprar los bonos, que no confiaba en la libra, que no confiaba en el país, que no confiaba en esa apertura tan grande del déficit, pues decidieron huir los inversores. Lo que tú bien dices que ocurre en Argentina, era bastante raro que ocurriera en Reino Unido, pero tenemos que pensar que hoy en día, con la información que existe en los mercados financieros, en los cuales nos enteramos de todo lo que ocurre en cualquier lado del mundo. De hecho, vemos como ayer cae un misil ruso, que no es ruso, que es ucraniano, bueno, en fin, en tierras de Polonia. Y tardamos en enterarnos a 5.000 kilómetros o en vuestro caso a 10.000 kilómetros. Tardamos 10 segundos en el momento en el cual vemos que aparece en Twitter. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa velocidad de la información también a su vez genera posibilidades tanto de confianza como de desconfianza. Y además, a día de hoy, como podemos sacar nuestro dinero desde un banco con un clic en el ordenador, pues claro, fíjate lo fácil que deja de resultar
Reino Unido. Yo cojo unos ETFs, digo, uy, tengo ETFs en Reino Unido, cierro la posición en un clic y la abro en Estados Unidos, otro clic. En 2 clics puedo haber movido, como hará cualquier broker, cientos de millones de euros. Pues eso mismo le ha ocurrido. Tampoco es una novedad. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema que ha tenido Reino Unido? Su salida de la Unión Europea, porque la Unión Europea jamás le hubiera permitido, y esto mismo ocurre en todos los países, por ejemplo, pasa en España, cuando los presupuestos generales del Estado, es decir, la política pública más importante, es decir, a dónde va cada participación del dinero, cuánto va a defensa, cuánto va a educación, cuánto va a sanidad, cuánto va a pensiones, pues claro, la Unión Europea no te da el visto bueno en Bruselas, no te dejan aprobar esos presupuestos y te dicen, oye, usted tiene que cambiar esto, esto, esto y esto para que le demos el visto bueno. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Reino Unido, en el momento cuando ha conseguido salirse de la Unión Europea, ha pecado de soberbia, ha pecado de que se pensaban que eran los mejores del mundo y pues yo creo que se han dado cuenta de que la realidad no es tan bonita como ellos pensaban. Bueno, el mundo va cambiando mucho, ¿no? Hemos visto en los últimos días, en el último año en realidad, commodities volando al mismo tiempo que el dólar volando, que antes era al revés. Así el mundo va cambiando y acá vemos esta diferencia del mundo con Reino Unido fuera de Europa. Ya yendo un poco más a lo que, bueno, vos sos un analista muy conocido en la plataforma de TradingView y operador. Hemos hablado con vos de estos temas. Y vos siempre has operado en Forex, monedas y esas cosas. Entonces, te pregunto, todos estos últimos meses que estuvo esta caída de la libra, esta suba tan del índice dólar, ¿qué estuviste aprovechando ahí unos trades con la libra esterlina, con el dólar? Oro, ha rebotado el oro. Entonces quería preguntarte tu visión para el cierre de este año. Queda solo un mes y medio. Te pregunto, ya sé que no vas a saber el futuro, pero ¿habrá alcanzado un techo el dólar en contra de las otras 10 monedas del club de las 10 que están en el índice dólar? ¿Habrá encontrado un piso que viene pésimo este año, a contramano de lo que uno hubiera pensado en un contexto de inflación? Y también tipos de interés de Estados Unidos. ¿Han tenido un overshooting? Entonces te quiero preguntar tu visión como analista de dólar, oro, tasas americanas, saber cuál es tu visión. Bueno, pues mira, voy a compartirte la pantalla para que la gente pueda ver, los espectadores puedan ver la, digamos, ¿no? la pantalla de TradingView, ¿no? Y puedan... Ahí te devuelvo el audio. A ver ahí. Vale. ¿Ahora se me escucha bien? Vale, es que como he Sí. dicho que he compartido la pantalla... Ah, vale. No, cancelar, silenciar. No sé por qué esto, o sea... Cosas del directo. Intento compartir la pantalla y se me vuelve loca. Pero bueno, vale, pues ahora se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Ah, vale. Perfecto, pues mira. Pues el tema está... Con el tema de las divisas, lo primero de todo que te puedo afirmar categóricamente es que el dólar yo creo que ya ha alcanzado su techo de este año. Me explico el porqué. La inflación de Estados Unidos, que al final es el objetivo de la Reserva Federal, ya se ha solucionado. Bueno, parcialmente. Por lo menos ya no sube. Y de hecho está bajando más rápido de lo que esperaba. Ahora, ¿qué ocurre? Que en otros países esto mismo no está ocurriendo. Es decir, que ahora en diciembre, que va a ser la última subida de tipos de interés de este año, lo más probable es que la mayoría de bancos centrales suban 75 puntos básicos. Parte del dólar lo suban 50 puntos básicos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace eso? Pues que como el resto de divisas van a pagar más intereses, es decir, te van a pagar más por tener esa divisa, lo que va a el dólar pues va a caer respecto al resto de divisas. ¿Por qué? Porque van a pagar más intereses por ellas. Simple y llanamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dólar, precisamente por esa caída,
y que fijaros, ¿no? En este gráfico que tengo aquí en términos diarios del dólar, ¿no? Que fíjate que apoyaba en la zona de los 1.600. Yo lo primero de todo que diría es que todos los que nos estéis viendo, cuando yo intento sobre todo el oro, porque es una indexación a muy largo plazo, buscar puntos de referencia en muy largas temporalidades. Y si nos vamos al 2020, que era cuando empezó la crisis del COVID, qué casualidad que haya apoyado el oro en el mismo punto en el cual empezó la crisis del COVID. Es decir, es como si estos 2 años no hubieran pasado por el oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la pérdida de poder del dólar, que ya también le tocaba, lo que ocurre es que el oro pues se decida subir. Tenemos que tener en cuenta que el oro es no solamente sirve como valor refugio, sino que también tiene un carácter industrial. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo estamos viendo cómo durante todos estos años, pues los bancos centrales han estado con el oro jugueteando. De hecho, llegamos a estar en $2.070, que parece que se nos olvida, ¿no? Incluso en 2 ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo, como viene una crisis, como viene una situación, se habla, ¿no?, de que va a venir una recesión a nivel Estados Unidos, a nivel Europa. Podrá ser más importante, menos importante, pero viene una recesión, ya lo dice Bloomberg, ya lo dice Berkshire Hathaway, bueno, lo dicen de negocio, pues lo que ocurre es que al final la gente se protege y lo que vamos a ver es una protección con el oro. Ahora bien, ¿dónde estimo yo que el oro va a llegar probablemente a inicios del año que viene? Pues yo creo que el oro a inicios del año que viene, desde lo vamos a ver en entre los 1.800 y los 1.860. ¿Por qué? Porque digamos que todo lo que era el movimiento anterior, que fíjate que empieza en agosto a decaer con todo el tema de la guerra de Ucrania, también teniendo en cuenta lo que ha habido de la crisis de China, con el tema de la repetición de Xi Jinping, todo el tema, ¿no?, de que ocurría de una posible guerra en Taiwán, pues claro, esto lo que provocaba era que el era porque al final la gente solamente se fiaba del dólar, ya ni siquiera del oro. Entonces, bueno, ahora que el dólar está dejando de apretar por el tema de la subida de tipos de interés, pues lo que ocurre es esto. Y lo más probable es que acabemos llegando a esta zona. No te sé 38, 39. Eso ya, si lo supiera, echaría la lotería, Martín. Pero en este caso yo te diría que esta es la zona más óptima que veremos en los próximos meses. Por lo tanto, la opción de compras es bastante cómoda. Ahora bien, sabemos que el oro tiene un apalancamiento muy grande y que si a lo mejor antes de llegar hasta aquí, primero baja hasta los 1.730 y luego rebota, pues más de uno se puede llevar un susto al bolsillo, ¿no? Por lo tanto, yo como siempre digo, mucha prudencia con el... En cuanto al dólar, ¿cómo es lo del apalancamiento? Esto que dijiste recién. Claro, cuando compramos oro, hay varias formas de comprar oro. Oro físico, yo no creo que la gente compre mucho oro físico. De hecho, raro es que uno vaya a una tienda a comprar oro físico y luego lo venda, por 2 cuestiones. Porque por lo general, entre lo que te cobran de más por comprar oro físico y lo que te lo venden de menos respecto al precio, pierdes dinero. Por lo tanto, oro físico la gente no suele tener. Entonces, la gente compra oro de 2 maneras. O vía ETFs de oro, y con el ETF de oro lo compras y lo vendes, y eso es... O la mayoría de gente, el 99% de la gente que nos está escuchando, compra el oro vía formato CFDs, es decir, por contratos de diferencia. Entonces, cuando uno compra oro o cuando está haciendo Forex, cuando uno compra una divisa, apalancamiento, ¿vale? Cuando uno está comprando una divisa, está apalancado por lo general en 1,30, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el oro tiene un apalancamiento de 3 veces más, es decir, es de 1,100. Por poner la comparación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el oro, cuando se mueve, si perdemos un pip en el oro, pues nos va a hacer mucho más daño que si perdemos un pip en el Forex. O si perdemos 100. Por eso los movimientos del oro, por lo general, suelen ser, y yo en mi experiencia, ¿no?, y en mi comunidad de invertir en valor, pues yo lo que siempre les digo a todos los inversores, les digo, cuando hay gente que tiene cuentas muy pequeñitas o cuando hay gente que está empezando, no os metáis con el oro porque es lo más peligroso, también lo más beneficioso, igual que los índices, pero
que siempre hay que tener mucho más cuidado por el efecto del apalancamiento, porque lo que rápido viene, rápido se va. Y con preguntas que me has planteado, tenemos el DXY, ¿no? Que veo además mucha gente por el chat, ¿no? Comenta por el DXY. Fíjate que la estructura no podría ser más clara, ¿no? De hecho, hemos tenido ya los 14, pero si ya nos vamos al max a términos históricos, en términos mensuales, fíjate que es que estábamos por esta zona de aquí, o sea, es que habíamos llegado a la zona de los años 2000. Llevábamos 20 años sin ver un precio del dólar tan importante. De hecho, actualmente, fíjate que coincide, y como digo yo siempre, no es casualidad, sino que es causalidad. Fíjate, Martín, dónde coincide. Coincide en la zona donde se quedó estable, al menos durante casi pues un año entero se pegó, en esa misma zona, en la zona de los 105, antes de volver a caer. ¿Qué es lo que ocurrió para que el dólar pues, caer? Pues las distintas políticas monetarias que se empezaron a aplicar desde el año 2002, la crisis de las .com, que justamente coincidía con esta zona, la guerra de Irak, teníamos también la crisis de la subprime y todo el tema de la emisión de quantity phishing, es decir, de toda la emisión de divisa a nivel global, es decir, darle a la maquinita, pues es lo que provocó que el dólar se mantuviera en esta zona tan baja en los años. ¿Por qué subió tan rápido en el año 2015? Porque fue después de todos estos años de dinero gratis cuando se empezó a volver a subir los tipos de interés. ¿Qué ocurrió en el año 2018? Pues que en el año 2018 se decidió volver a bajar y volvió a bajar hasta esta zona. Por eso digo que el DXY depende mucho de la política monetaria y también de la situación. Pero fíjate que estamos ahora mismo en el mismo soporte que había en el año 2003 y fíjate todo lo que aconteció. ¿Va a ocurrir? Yo creo que no, pero que el dólar esté tan caro tampoco es bueno, sobre todo para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque pueda parecer, oye, mi divisa es potente, mi divisa es fuerte, yo puedo comprar productos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos no es un exportador neto, es decir, no es un país que exporte más de lo que importe, es un país que necesita importar mucho. Entonces, si su divisa está muy fuerte, mucho del exterior, puede comprar mucho del exterior, pero cuando quiere exportar todo lo que produce, pues, que sobre todo es de alta tecnología, etcétera, pues a todas sus empresas les hace muchísimo daño porque pues como su divisa vale menos, no pueden comprar a los americanos. Por eso que el DXY esté cerca de los 100 es lo óptimo. Le guste o no le gusta a la gente, le guste o no le gusta a los americanos. Bueno, justo vimos en lo que son los balances de las empresas y de algunas tecnológicas como Google, Meta, bueno, se cayó en su propio problema, más allá de la situación macroeconómica. Pero lo que es publicidad, ¿no? Publicidad online, Google y Meta y demás, que son los líderes mundiales y son casi los únicos del mundo que hacen eso a esa escala, han visto sus ganancias muy resentidas. Claro, como son en dólares que se pagan estas publicidades, para aquellos que tienen euros o libras u otras monedas del mundo, se les ha encarecido mucho la publicidad y han destinado menos presupuesto. Esas empresas son las que ponderan mayormente en los índices, con mayores proporciones en los principales índices. Entonces, ahí vemos como el dólar muy fuerte hace bajar el S&P o el Nasdaq, por unirlo simplificarlo de alguna manera. Pero bueno, vos estabas mostrando ese pico de los años 2000, que llegó a 120, el DXY. Y después, cuando empezó a bajar, se quedó estacionado ahí en ese pequeño escalón que estuvo un año. Y vos habías antes mostrado esto de que la diferencia entre la inflación en Europa y en Estados Unidos, como en Estados Unidos ya empezó a descender, Europa no. Entonces, ¿vos crees que es poco probable que lleguemos a un 120 de DXY como se llegó en el año 2000? Yo lo tenía pensado, dije, bueno, no sé, tratando de pensar en una figura técnica, pasado antes, bueno, llegó a 120 y se fue el máximo. Pero parecería, por lo que estamos hablando, que los drivers y fundamentales están mejorando y el DXY no llegó a 120.
¿Vos creés que, ya sé que no podemos adivinar, ¿te parecería raro que llegue a 120 el DXY? A mí me parece que sería, mira, voy a dar otro dato que a lo mejor mucha de la gente que nos está escuchando desconoce. El DXY en el año 85 llegó a estar en los 164 puntos, que parece una auténtica barbaridad, pero digamos que el DXY ha tenido sus ciclos a lo largo de... pensemos que el dólar pues, es una de las divisas más importantes del mundo y que además siempre ha estado ahí desde los últimos 300 años, ¿no? Por lo tanto, tiene un histórico muy importante. Ahora bien, en los años 2000 ocurrió, porque al final el DXY, ¿vale? Para la gente cuando lo elaboramos, tenemos que tener en cuenta que el DXY es una cesta, es decir, no es la fuerza del dólar, incluye el euro dólar, que supone la mitad de la cesta, la libra, incluye el yen japonés, el dólar neozelandés, el dólar australiano, es decir, lo que son las grandes divisas, ¿no? En el paquete, en el peso del paquete del DXY. Por eso cuando analizamos DXY, tenemos que tener en cuenta que no es el dólar como tal, sino es el dólar respecto a las principales divisas, ¿no? A un promedio, podríamos decirlo así, ¿no? En función de cuánto de importante pues tiene un peso, ¿no? Lo que digo, que el euro, como es la divisa contra la que compite la divisa hegemónica, pues por eso la libra, por ejemplo, creo que tiene un 10% y el euro tiene un 50%. Entonces, si el euro sube, lo normal es que el DXY baje. ¿Por qué? Porque al final es la mitad de la película. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para que el DXY, o sea, que el DXY en el año 2002, ¿vale? Que es uno de los momentos más importantes, ¿no? de la divisa, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de eso, tenemos también que mirar qué estaba con el euro en el año 2002. Y claro, si nos vamos al euro en el año 2002 contra el dólar, que ahora parece que nos tenemos que llevar las manos a la cabeza con el euro dólar que ha estado, ¿no? Perdiendo la paridad durante unos meses, ¿qué es lo que ocurría en el año 2002? Lo que ocurría en el año 2002 es que el euro dólar se encontraba en 0,84. 0,84. Entonces, claro, dices, ¿por qué el DXY se encontraba en 20? Pues porque el euro estaba baratísimo, porque el yen estaba baratísimo. Es cierto que la libra, que el franco suizo, que los dólares australianos y neozelandés estaban muy bien, pero es que casi el 1% digamos, del peso del DXY estaba regalado, se lo regalaban. Entonces, claro, ¿por qué llegó a los 120? Por esa coyuntura, por esa situación. ¿Creo que va a llegar el DXY a volver a valer 120? Pues muy mal tendría que darse la cosa en Europa como para que volviéramos a ver. De hecho, ya hay analistas que lo dicen esta mañana, que lo dicen de Deutsche Bank, es que el euro dólar en los próximos meses, para el primer trimestre del año que viene, lo volvamos a ver en 1,07 o en 1,10 incluso. Es decir, volvamos a ver el 1,10. Entonces, si el euro dólar vuelve a subir digo yo, Martín, que el DXY va a volver a estar otra vez cercano a los 100 puntos, que es el punto más cómodo y el punto de equilibrio. De hecho, que el euro dólar valga 1,10 es el punto de equilibrio para el euro dólar. Por lo tanto, yo creo... Y también tengamos que tener en cuenta una cuestión. ¿Por qué el euro ha valido tan poco durante todos estos meses? Primero, porque el Banco Central Europeo ha sido muy lento a la hora de tomar medidas contra la inflación, y luego por el tema de la guerra de Ucrania. Y a nosotros nos llegan, vemos cómo los rusos han ido perdiendo terreno poco a poco. De hecho, han perdido ya su principal capital que tenían conquistada de Ucrania, que era Jersón, y estamos viendo cómo incluso puede que los ucranianos Crimea. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues la situación es que probablemente estemos más cerca del final de la guerra de lo que creemos. Y si estamos muy cerca del final de la guerra, pues lo que probablemente ocurrirá es que se refortalezca. Es decir, que ahora mismo todos son motivos para pensar que el euro va a subir y lo va a hacer bien. Por lo tanto, que el DXY llegue a los 120, muy mal tendría que estar la cosa para que volviéramos a verlo. Así que ya sabéis,
Excelente, excelente. Che, y como para meternos en la última parte de la charla, te quiero preguntar, y sé que estás siguiendo con tu comunidad Invertir en Valor, también índices, ETFs, y hemos ido desde el oro, el dólar, el euro, eh, yéndonos hacia otras inversiones, y te quiero preguntar por los índices, ¿cuáles son los índices que vos más seguís? Porque si bien estás en España, tal vez el IBEX, no sé si es el que más te gusta o en realidad te gusta más como es. Acá en Argentina seguimos el Merval e invertimos en eso, pues, sabiendo cómo es y su situación particular. Pero bueno, todos los mercados, hasta los malos mercados, dan oportunidades. Entonces, te quería preguntar, como es muy claro lo que estás diciendo, y ya hemos visto como el DXY ha sido contrario al S&P, por poner, ¿no? Dos elementos muy importantes que se miran en el mercado. El DXY, bueno, cuando sube el DXY te baja el S&P y al revés, ¿no? Viene pasando por las características de la crisis actual. Entonces, con esta visión que estás teniendo del DXY, ¿cuál es tu expectativa para el fin de este año y el principio del año en los índices? Los índices que vos consideres más importantes para ver. Bueno, pues aunque parezca mentira, aquí nosotros en España, y lo mismo que os ocurre, me imagino, con el Merval, nosotros no le llamamos, entre los inversores no le llamamos el IBEX 35, le llamamos el PUPAS 35, ¿no? Al final te genera más problemas, más dolores de cabeza de las alegrías que te da. De hecho, creo, si no me falla, el único índice que no ha recuperado todavía su valor pre-COVID, mientras que el resto de índices estaban haciendo máximos históricos hace un año, como era el DAX alemán, como era el CAC 40 francés o el ITA 40 también. Por tanto, digamos que es un índice complicado, ¿no? Y yo, si alguien me pregunta, oye, Iván, ¿tú tienes invertido alguna posición en el IBEX 35? Jamás, y probablemente me muera en el IBEX 35. O sea que con eso te digo todo, Martín. En alguna empresa sí, en el índice ni se me ocurre. Ahora bien, un índice que yo sí que vigilo mucho, porque al final es el índice más importante del mundo, el índice. Yo creo que todos vigilamos siempre, aunque sea desde el retrovisor, y os voy a compartir pantalla, es el S&P 500. Y el S&P 500, miremoslo con perspectiva, ¿vale? Si lo vemos en TradingView, que es el año 2015, por supuesto, hay más datos del año 2008, tal, pero bueno, pero sus valores eran mucho menores. Lo que tenemos que ver en cuenta es que, fijaros, estábamos a 2.000 puntos y se ha duplicado en cosa de 7 años, es decir, ¿cuánto significa eso? Pues una rentabilidad promedio del 15% anual. Ahora bien, este año, ¿cómo estamos? Pues este año, me acuerdo, estábamos en los 4.800 y ahora mismo estamos perdiendo un 17,68%. ¿Es eso malo? Porque claro, mucha gente dice, no, es que si la bolsa baja es malo. No, no es malo. Simplemente tenemos que pensar que estábamos aquí y llegamos a aumentar casi un 29%. Pero es que pensemos que después del COVID hizo esto. Se marcó, bueno, duplicó, más que duplicó el índice, ¿no? Es decir, pasó de 2.000 a 4.800 en tan solo un año. ¿Es eso normal? Jamás en la Martina había ocurrido eso. Por lo tanto, como he dicho antes, lo que rápido sube, algo tiene que caer. ¿Por qué? Porque estábamos viendo unas valoraciones desorbitadas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente dice, no, es que se ha vuelto alcista. El S&P 500 está recuperándose. Y yo digo, bueno, no hace falta irse muy lejos. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha vuelto a ocurrir aquí? Y, oh, qué casualidad, ¿qué estamos volviendo a ver aquí? Es la misma estructura del canal bajista. Aquí tuvo un aumento el otro día, que fue de hecho uno de los 15 días más importantes de la historia del Nasdaq y de la bolsa americana, esta vela verde, que tuvo, creo que una subida del 7%, 7,5%. Ahora bien, el S&P 500 no se quedó atrás con una de sus mayores subidas de su historia. ¿Pero qué también nos viene a decir esto? Oye, ha llegado hasta aquí. Lo más normal es que termine de corregir y volvamos a ver seguramente los 300 puntos más o menos. ¿Yo creo que debería de caer hasta los 3.500 puntos? No, ni mucho menos. Yo creo que ya el fondo de todo lo que hemos visto debería estar ya por esta zona. ¿Por qué? Tenemos que pensar que en qué se las bolsas, que yo creo que es muy importante. A día de hoy no es como hace
20 o 30 años, que dependía de los fondos de inversión, dependía de los inversores, de los particulares que dedicaban una parte de su renta a invertir en bolsa. Depende en gran parte muchas veces de los estados. Y parece mentira, pero de los estados. La Reserva Federal ha metido muchísimo dinero en el mercado en comprar deuda de empresas que están en el S&P 500, de comprar activos financieros de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenía un empuje de fondo muy importante. La Reserva Federal ya no compra. Entonces, si cuando la economía estaba súper dopada llegó hasta aquí, lo que tenemos que pensar, ¿hay algún motivo para que llegue en el momento en el cual el mayor banco central del mundo, que estaba enfermo de comprar cualquier cosa, que se comía cualquier cosa que entraba por la puerta, ya no está detrás? Pues no, obviamente no. ¿Hay una situación importante o más con más problemas? Sí. ¿Viene una recesión? Sí. ¿La gente se va a ajustar el cinturón? Sí. ¿Por ello va a bajar el consumo? Sí. Por lo tanto, va a haber empresas que igual que están mal, el año que viene lo vuelvan a pasar mal. Entonces, pensar que el S&P 500 va a volver a tocar máximos antes de final de año y demás, quizás pueda subir un poquito por el tema del efecto de que hay mucha gente que hace revalida o que hace por temas de fiscalidad en Estados Unidos durante las Navidades o antes de las Navidades, que es lo que se llama el rally, ¿no? de las Navidades, pues digamos suba un poco, pero ya te digo yo, ni en ningún otro índice vamos a ver eso. De hecho, si nos vamos a lo que es el Nasdaq, que yo sé que a mucha gente le gusta, fíjate la estructura es completamente distinta. De hecho, que ahora mismo nos encontramos con una caída de un 30%, que sí, que hemos estado con una caída de casi el 40%, pero llevamos un 30%. Y fijaros que esto ya sí que es la mayor aberración de la bolsa que ha ocurrido en toda la historia. Pensemos que la bolsa pasó de valer 6.000 puntos, casi 7.000, a valer unos 16.729, o lo que viene siendo casi un aumento del 150% en tan solo un año y pico. ¿Es eso normal? No. ¿Es ocurrido alguna vez en la historia del Nasdaq o de cualquier otra bolsa a nivel mundial? No. Por lo tanto, lo normal es que se corrijan todos los excesos. Ya se hablaba en el año 2018 de que había habido excesos en las bolsas y fíjate dónde estaban. Lo más normal es que todas las bolsas en el medio y largo plazo acaben recuperando a la crisis. ¿Por qué significará eso? Que todos los estímulos, que todo el dinero que ha entrado por parte de los bancos centrales se ha ido quitando y se ha ido diluyendo del sistema. Y eso es lo que se va a conseguir con las subidas de tipos de interés. Es un proceso lento, pero acabaremos viéndolo. Yo sería muy paciente con las bolsas, seguimos en una tendencia bajista. Es cierto que ha habido alguna vela buena, pero fijaros, estas 3 velas buenas, 4, 5 y volvemos a caer. Parece que recuperamos, volvemos a caer. Entonces, ahora mismo no hay ningún motivo que recupere y por lo tanto podríamos irnos a cualquier bolsa del mundo, al DAX, podríamos irnos a la bolsa china, podríamos irnos a cualquier bolsa del mundo, pero esto mismo se repite y este mismo patrón. Ahora mismo yo creo que las bolsas no es tanto comprar índices, sino que lo vayan a hacer bien en estos entornos de incertidumbre. Excelente. Bueno, muy bueno eso como consejo para cerrar y cerrar el año y ya veremos, seguramente nuestro próximo encuentro comienza el 2023, empieza este año el 2022, ya le queda solamente un mes y medio. Pero bueno, muy completo todo el paso por la economía real en Europa, en Estados Unidos, sus efectos en las divisas, sus efectos en el oro. Y después pasamos a los índices a ver cómo pega esto en las acciones. Ha sido un año muy sorpresivo y todo lo que decís de las exageraciones que hubo, lo conocíamos, pero igual la codicia, ¿viste? Lleva a veces no darnos cuenta de esas cosas, pero bueno, siempre se aprende y la bolsa siempre da revancha. Dice nuestro profe, el profe Fedio, la bolsa siempre da revancha. Por más mal que te vaya, después te va a dar la oportunidad para recuperar. Así que con ese mensaje los saludo a todos en la audiencia. Muchas gracias porque acá de 3 a 4 de la tarde hemos estado en esta charla, horario laboral y muchas gracias a ustedes. Y gracias a Iván por destinarnos este tiempo a nosotros acá en Argentina, que ya es de noche ahí, por ahí ya tenés hambre. Un placer, Martín.
Bueno, Iván, muchas gracias. Gracias a todos los y nos encontramos nuevamente en el canal de Clave en el próximo vivo. Hasta la próxima.